Bien, amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:39 de la mañana. Continuamos con más del día con Sergio. Y a esta hora ya tenemos la conexión con Pedro Paul, quien es consultor político. Y con Pedro vamos a hablar de este tema que también, bueno, nos tiene no preocupados, pero sí debemos estar muy alerta. Hoy, desde hoy, en Venezuela, Caracas va a ser la sede del 25º encuentro del Foro de Sao Paulo, que se celebra bajo el lema Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos. Sí, el Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda que bueno, fue fundado en Brasil hace unos cuantos años, por eso se llama Foro de Sao Paulo. Y con esto, pues con este preámbulo vamos a conversar sobre el tema con Pedro Paul. Pedro, el alcance que pudiera tener esta reunión que ha sido criticada por muchísimos factores políticos en Venezuela y fuera de ella. ¿Cuáles pudieran ser esos alcances, Pedro? Buenos días. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Mira, lo primero que te diría es que yo, más que alerta, sí estaría preocupado. Y deberíamos estar preocupados desde hace muchísimo tiempo. El Foro de Sao Paulo se crea en 1990 de la mano del Partido Comunista de Fidel Castro y de Lula. Y se crea en Sao Paulo, por eso se llama, como decías tú bien, se llama el Foro de Sao Paulo. Ahora, fíjate las contradicciones de este supuesto foro que habla de la paz, de la soberanía y de la prosperidad. Hablan de la paz, pero en sus filas, por lo menos oficialmente hasta el 2005, participaban la FARC y el ELN, pero ellos hablan de paz. Bueno, de Eh, hecho, ah, disculpa que te interrumpa allí, Pedro, Dime. le permitieron a algunos ex guerrilleros de Colombia salir para venir o estar presentes, perdón, en ese foro allá en Caracas. Sí, correcto. Entonces te hablan de la paz, pero participan en su seno desde la fundación y al sol de hoy, como decías tú, guerrilleros. Te hablan de soberanía, pero quien funda el Foro de Sao Paulo es el Partido Comunista Cubano, es Fidel Castro, y todos conocemos la penetración y los esfuerzos que ha hecho, incluso con las armas, el Partido Comunista Cubano en toda la región y en aquel momento con la ayuda de la Unión Soviética. Y te hablan de prosperidad, pero la verdad verdadera es que en todos los países donde han gobernado la mayoría de estos miembros de los foros, del Foro de Sao Paulo, incluyendo Cuba y Venezuela, pues la prosperidad justamente es lo que no se ve y lo que no se siente. Entonces, la verdad es que esto es una fachada. El Foro de Sao Paulo, cuando fue creado como una simple fachada para penetrar los grupos de izquierda, algunos más moderados, que caen en la tentación de compartir un espacio en los cuales se puedan diseñar estrategias para la toma del poder, pero es una fachada de penetración justamente de los intereses cubanos en todo el continente y de sus aliados naturales, como lo fueron Lula, como lo fue Chávez, como lo fue o como lo es Ortega, Evo Morales y compañía, que los venezolanos conocemos muy bien. Entonces yo te diría, mira, yo estaría más que alerta. Hubo un periodo en el continente en el que lo dominaron, lo controlaron, llegaron al poder vía electoral porque no lo habían logrado por las armas, ya no tenían el financiamiento de la Unión Soviética, tenían que buscar nuevas fórmulas para poder llegar, hicieron esta fachada del Foro de Sao Paulo y la verdad es que sí, lo lograron, conquistaron gran parte del continente, fracasaron y hoy en día no están, dejaron a sus países sometidos a grandes pobrezas y grandes destrucciones institucionales, pero yo estaría muy atento realmente de lo que sucede allí. Que en todo caso que se pudiera determinar, decidir allí en este foro, más allá de una discusión retórica, política, en contra del imperialismo yanqui y todo esto que ya sabemos que va a venir, ¿no? Porque eso lo van a Sí. decir, pudiera efectivamente, no sé, lanzarse alguna decisión importante, más allá, insisto, de las discusiones que se den dentro del seno de este foro. No, justamente lo que vas a ver públicamente es Es mantener eso. es eso, es mantener, digo, la misma dialéctica de siempre que todos conocemos desde hace ya casi 100 años, vamos a cumplir con la misma dialéctica, pero mantienen las formas diplomáticas, es decir, el Foro de Sao Paulo es el paso de la forma frontal de decir hay que tomar las armas en nombre de los pobres y matar a todos los Exacto, ricos, exacto. que se decía, y ahora es no, ganemos a través de la paz, de la soberanía, de la prosperidad,
los hombres que no Puro aceptamos gamelote, como quien puro diría. camelote. Ahora, cuidado. ¿Dónde está el cuidado? Ajá. En todos los organismos internacionales, Sergio, y esto tú lo sabes perfectamente bien, se mantienen las formas diplomáticas en lo público. Pero lo importante son los backstage, lo importante son lo que sucede a puertas cerradas, las reuniones a puertas cerradas, los acuerdos a puertas cerradas. Y esos acuerdos, esas reuniones, esos puntos a puertas cerradas, a puertas cerradas, lo que hacen es justamente ponerse de acuerdo en temas específicos. Tenemos una crisis en el Ecuador. ¿Cómo hacemos que vuelva el socialismo del siglo XXI al Ecuador? ¿A quiénes hay que financiar? ¿Cómo hacemos para desestabilizar el actual gobierno? ¿Cómo hacemos para destruir la imagen de tales y tales candidatos de oposición? Lo mismo en Argentina. ¿Cómo hacemos para Kirchner gane? ¿Cómo financiamos esta operación? Ahí es donde se diseñan las estrategias, ahí es donde se diseñan las rutas tácticas de intervención, porque el Foro de Sao Paulo lo que hace es intervenir en los demás países. Además, tomando en cuenta, en el caso de Venezuela específicamente, de que hay denuncias por parte del gobierno de Colombia de que en territorio venezolano estarían presentes y haciendo vida representantes de la guerrilla del ELN y además la supuesta presencia de Iván Márquez, el ex líder de guerrillero de la FARC, y Santrich, que supuestamente estuvo o está en Venezuela. Eso no lo podemos Así corroborar. es, O sea que así creo es. que hay que, efectivamente, como tú dices, todo lo que pasa detrás es lo que no vamos a ver, pero es, lo que, es donde se toman las decisiones que se toman. Y sobre todo Así cuando es. hemos visto cambios importantes. Ayer, por ejemplo, lo que pasó en Puerto Rico es trascendental para toda Latinoamérica y debe ser visto como un Sí, ejemplo. Y me imagino que estos gobernantes, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de la misma Bolivia, pues ven con preocupación como un pueblo salió a la calle y le dijo no te queremos, como lo ha exigido, por supuesto, en estas otras naciones que ya nombraba y que no ha dado resultados porque, bueno, porque hay mucho, por supuesto, el poder militar ha estado muy ligado al régimen. correcto. La represión es imposible que suceda en Puerto Rico y en Estados Unidos en los términos en los que ha sucedido en esos países de América Latina. Y por lo tanto tú ves que efectivamente la presión social pacífica, organizada, estructurada, pues llega a lograr sus objetivos. La gente se pregunta, "No, pero ¿por qué lo logran en Puerto Rico y no lo logramos en Venezuela, no lo logramos en otros países?" Bueno, muy sencillo, porque cuando tú juegas en democracia hay ciertos derechos, hay un Estado de Derecho que implica, por lo tanto, ciertos derechos y deberes que se respetan. A veces se vulneran, a veces hay abusos, sí, como no, lo sucede en todos los países, pero hay un Estado de Derecho. En las dictaduras no existe Estado de Derecho. El Estado de Derecho es la Exacto. palabra del dictador. Simplemente con mandarte a matar y lanzarte a un 10.º piso, o con asesinarte a golpes en una tumba, o con encerrar a los más emblemáticos o perseguir a los periodistas más emblemáticos, pues tú ya vas generando unos niveles de presión y de represión que evita que la gente diga, mira, ya va, espérate un momento, ¿cómo combato yo esto? Eso es básicamente la diferencia con lo que tuviste que sucedió ayer en Puerto Rico. Yo Lo que creo que también ellos, creo, disculpa que te interrumpa, dime, Pedro, es que creo que también, de alguna manera, aunque haya sido negociada o no la salida de Rosselló, creo que Rosselló, y lo he dicho desde que empezó el programa, tiene cierta dignidad y hay respeto por las líneas democráticas, en este caso de un país. Y lo que pasa en otros países, en estos otros países latinoamericanos, estas personas no tienen dignidad porque se sienten como que dueñas de esas naciones, ¿no? sí, es que es un juego, a ver, es el arquetipo del dictador. Yo soy superior a los demás. Si tú eres una persona autoritaria, es porque tú básicamente sufres un complejo de inferioridad y utilizas la fuerza para imponerte sobre la edad, para tratar de cubrir ese complejo y convertirte en un ser superior. Yo soy un ser superior a los demás. Entonces, no hay respeto, no hay dignidad. No, todos esos adjetivos, todos esos atributos, todos esos valores quedan desechados porque la estructura mental de la persona que tienes al frente es absolutamente distinta, es la de un criminal básicamente. En el caso de Rosselló, pues sí, hubo errores, pues sí, se equivocó y feo, sus comentarios fueron inaceptables, aunque fueran en foro privado, tú lo que tú quieras. Pero ahí hay una persona que no tiene ambiciones de ser un dictador. Y por lo tanto su estructura mental
bien o mal, lo hace tomar en cuenta que, pues, que él vulneró ciertas cosas y tiene que respetar y tiene que irse. Eso no pasa. Lo tenemos que entender los venezolanos y lo tienen que entender el resto de los latinoamericanos. La estructura mental de las personas que tenemos al frente, que se han apoderado del poder y que no lo quieren soltar y que son capaces de matar, de asesinar, de torturar, de desaparecer, de perseguir, de hacer todas estas cosas, tienen una estructura mental criminal. No se rigen por los mismos valores y los mismos atributos sociales que nosotros. Entonces, si eso es así, pues a veces no te deja otros márgenes de acción que como cuando tienes que tratar con un criminal, compañero. O sea, esa es la realidad. No, demuestran una vez más, Pedro, que no son demócratas y No, que por no tienen Dios. una línea democrática, no están formados democráticamente y por No, 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 eso no. hacen este tipo de cosas. No, Sergio, es que aquí permíteme, no quiero sonar demasiado académico, pero permíteme hacer una reflexión. Por favor. Los países que somos jóvenes en la democracia, al fin y al cabo Venezuela es un país joven, o lo fue joven en la democracia, creemos que el sistema político, creemos que la democracia es un sistema político, donde, bueno, la mayoría elige, votamos, tal, etcétera. No, la democracia es un sistema de valores. La democracia parte de una cierta gama de valores donde están las libertades individuales, donde están los derechos de la mayoría, los derechos de las minorías. Es una manera de comportarse y de ver la vida. Repito, si estas personas son unos criminales, no ven la vida como nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Que nos tenemos que convertir nosotros en criminales? No. Lo que estoy diciendo es que hay que entender que las herramientas y los mecanismos que tenemos que utilizar son aquellos que se usan cuando tienes que frenar a un criminal, para que no cometa el asesinato de los valores que tú defiendes en un sistema político, que es la democracia. Pero antes que nada es un sistema de valores, antes de ser un sistema político. Así es. Pedro, te agradezco muchísimo el contacto. Gracias por permitirme conversar contigo. Veo que también estás en Twitter como Pedro Paul B. Por ahí lo pueden seguir. También pendiente de sus comentarios. Un fuerte abrazo, Pedro, y gracias por permitirnos conocer un poco más de lo que puede pasar, no en el Foro de Sao Paulo, sino backstage, detrás del Foro de Sao Paulo, con estas reuniones que puedan darse entre estos líderes negativos de la región. Así es. Un fuerte abrazo y gracias, Pedro. Igual, amigas y amigos, una pausa y ya venimos con más de Al Día con Sergio, ya en el cierre de nuestro espacio del día. Ya venimos.